Comercial y continuamos con más entrevistas e información en Unión Radio 580M, pero antes le damos una mención importantísima. Ayer también la dábamos a conocer sobre el reinado en Milagro. No se pueden perder la elección a Reina de Milagro 2024 que se llevará a cabo en el estadio Los Chirijos. Será este sábado 14 de septiembre. Pero las entradas tienen un costo de $5 y $10 y las puede adquirir solamente en las ventanillas del municipio de Milagro de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Cuál es el objetivo de esta venta? Es que los fondos recaudados serán destinados a la construcción de un hogar transitorio para mascotas. Mención del GAC de Milagro. 8:36. Ahora sí, nos vamos al espacio de entrevistas. Contamos ya con la presencia del máster Juan Gutiérrez, fundador del colectivo Actúa. Vamos a dialogar temas importantes de la coyuntura nacional y a vísperas de las elecciones 2025 y la participación de los jóvenes en las elecciones. ¿Cómo está, máster? Bienvenido a los micrófonos de Unión Radio. Muchísimas gracias y un saludo para todas las personas que ya sintonizan a esta hora de la mañana Unión Radio, la 580 AM. Muchas gracias, Lisette, por la invitación y a todo el panel, pues encantado de responder todas tus preguntas. Máster, coméntenos cómo usted visualiza este panorama político, un nuevo gobierno que está por finalizar y que le tocó cumplir un periodo del expresidente Lasso luego de la muerte cruzada. Bueno, Actúa con Democracia ha levantado alguna información, ¿no? Primero queremos destacar y rechazar todo acto de desestabilización, todo acto también donde impulsen grupos llamados de liderazgo, llamados propiamente de la sociedad civil, de propiamente generar este tipo de malos elementos, de malos líderes que después van a la política. Rechazamos todo accionar de violencia, todo accionar negativo que suceda en el país y hoy es el momento que una nueva generación trabaje por el otro ecuatoriano, más no le meta el pie, más no retroceda, sino que avance y trabaje también para que actúe en democracia. Hoy en día hemos levantado alguna información. Te traigo una información importante. 4 de cada 5 jóvenes de entre 18 a 35 años prácticamente han votado sin conciencia. Han votado por la papeleta de votación y por querer el domingo de elecciones. Disfrutaron encebollado con la familia y demás, pero no por el futuro del país. Partamos de ese punto para encauzar a que no existe una educación electoral en el país. Hoy en día, más que la propaganda electoral o más que el baile y tren, el TikTok, no se están vendiendo las propuestas adecuadas. No hay una persona, no hay un candidato y hay una sábana de candidatos en donde se venden a estos planes de trabajo más por el populismo que por la acción directa. Entonces ahí tienes una estadística importante porque de hecho esos jóvenes que son prácticamente el 36% de tu votación electoral no confían en el político, tienen obviamente esas dudas de cómo, con qué comer al siguiente día, tienen esas dudas de cómo se van a ir, como por ejemplo, por qué hay este tipo de pugnas entre el Cabildo Municipal y una agremiación de transportes que no les permiten tener la accesibilidad al transporte, sino más bien que tienen problemas para llegar a su trabajo, porque en esta cuestión, en una mesa de cantonal o en una mesa de gobierno, ¿por qué no se implementan políticas públicas? A eso se va la juventud y esa problemática importante hacen primero que haya una deserción total en la manera de cómo votar y un dejo total en la manera como la gente, en la percepción en general, los taxistas, las amas de casa, la gente, el común de a pie, la gente de ciudadano de a pie, decepcionada de una clase política y hoy lo vemos reflejado no solamente en una Asamblea Nacional, sino también de una forma asqueante de algunas organizaciones pseudo llamadas líderes que supuestamente forman a los ciudadanos, pero lo que hacen es meterle el pie, lo que hacen es mal formar al ciudadano y lo que hace es llamarse en algún momento jóvenes políticos, pero no existe tal porque solamente hay violencia, hay abuso de poder y lamentablemente hay una falta total de desorganización, donde hoy solamente pintan un escenario cuando hoy se necesita realmente líderes que vayan a frentear en estas elecciones 2025. Juan, usted mismo decía, hay una sábana de candidatos, pero ¿por qué vemos tantos candidatos participando en unas elecciones cuando el país está caído en pedazos? Porque la dispersión hace que el quítate tú para ponerme yo, hace que efectivamente sigan siendo los postulados de muchos de los políticos, sigan siendo quiero yo llegar a tener mi pedazo de pastel.
Esa es la práctica común. La práctica común que lamentablemente desde los semilleros pequeños, desde las pequeñas organizaciones, y lo he venido diciendo por muchos años aquí en Unión Radio, que el chip de la ideología hace que no marque la diferencia un partido político, no eduque, sino maleduque a un elector, que maleduque a un elector que solo está acostumbrado a las camisetas, a las dádivas, a los regalos y no esté acostumbrado a escuchar la propuesta. ¿Por qué hay una dispersión? Porque lo mismo. Todo el mundo quiere llevarse ese pedazo de pastel, pero no saben cómo gestionar a que ese pedazo de pastel le pertenece a los ecuatorianos, le pertenece realmente a quienes van a consumir su propuesta de campaña, pero para tener una mejor salud, una mejor viabilidad, una mejor educación, una mejor gestión de innovación y tecnología, pero más que todo una mejor política. Adecentando la política, tanto dialogando, conversando con los diferentes sectores, se pueden lograr a cambios, se pueden lograr también en juntar y en conglomerar a todos estos grupos dispersos para que se pueda hacer una unión. Pero lamentablemente, como seguimos viendo esto como una gestión personalizada y no como colectivo, hay muchos que tratan de estar en la papeleta simplemente por estar dentro de los medios y por el otro por no proponer, sino por recibir esa cuña electoral que siempre y todos los partidos políticos anhelan en estas vísperas de elecciones. Usted decía que no hay una educación electoral en el país. ¿A qué se debe eso, Juan? Porque los políticos... misma ciudadanía no lo ha permitido o porque no les interesa a los políticos no educar? les interesa a los políticos educar al ciudadano. Eso es totalmente visible y palpable. No solamente lo he venido diciendo, vuelvo y te lo repito, Lisette, lo he venido diciendo acá, lo he venido diciendo en todas las radios a que he estado, pues millones de las radios que he estado involucrado durante todos estos años de formación política, y siento que el ciudadano es prácticamente un elemento más, es un voto más, pero no es relativamente el cambiarle el chip y la vida a quien más lo necesita. Y eso se tiene que tener voluntad, y voluntad de la buena, de la política. Pero lamentablemente los partidos políticos se han acostumbrado mucho a ver sus intereses propios, más no el colectivo. Entonces, allí parte una educación electoral, porque si tú vas a las periferias de las ciudades, vas al sur de la ciudad de Quito, al sur de la ciudad de Guayaquil, en las periferias de Guayaquil, prácticamente el voto es desechable, es un voto con simplemente dádivas, es un voto regalado para el político. Y eso tenemos que acabar en estas elecciones, eso tenemos que terminar, porque la gente piensa que por un cuáquer o por una cualquier cosa se pueden vender, más no, tienen que pensar de que la propuesta tiene que ir a aterrizar al bienestar de ellos, al bienestar de las 24 provincias de este país, de los 221 cantones que conforman este lindo Ecuador. Entonces, si cambiamos la mentalidad de la gente, vamos a tener mejores funcionarios públicos, eliminaremos la corrupción, desecharemos también al tacho de la basura estos malos elementos y pondremos realmente gente proba, gente buena, que pueda causar un impacto positivo en la vida de los demás. En los últimos meses o en este último año ha sonado bastante que más vale la experiencia que la juventud no puede sacar adelante un país. ¿Cómo tú has analizado estas frases que han salido de políticos que son viejos, por decirlo así, dentro de valga la redundancia, la política? Bueno, depende también cómo lo veamos, porque este gobierno supuestamente es el nuevo Ecuador y siguen haciendo las mismas prácticas de siempre. Entonces, si hablamos de nuevo, juventud, renovación, la renovación tiene que ser primero con honestidad, con que no tengas ningún favor ni temor a ningún dueño de partido político, a ninguna familia política, a ningún nombre político. Es más, que seas un ciudadano honorable, un ciudadano a pie, que lo único que te interesa es cambiarle la realidad a las demás personas, a los jóvenes, a las personas con discapacidad, a las amas de casa, a los agricultores, a los pequeños productores. Esa es la realidad. Cuando en el mundo pensamos nosotros que el político no tiene que ser honorable, lo tiene que ser. Hay que ir en contra del sistema y romperlo, porque el romper el sistema significa también ir en contra de la corriente, ir en contra de todas las personas que quieren abusar del ciudadano, quieren abusar de las mujeres, quieren abusar y considerarse parte de la estadística de los violentadores que son en temas políticos. Entonces hay que ir en contra de la corriente. Y yo me considero una persona que va en contra de la corriente. Y a mí no me interesa epítetos de muchos que se han usurpado cosas, que efectivamente esta persona no es de fiar. Aquí hay que marcar un antecedente. Y durante todos los años de mi vida he dedicado a ponerme en el hombro el sentido social de poder recuperar primero
una estructura social destruida por los partidos políticos. Segundo, a una juventud que no ha tenido absolutamente oportunidades en materia política, económica y social para poner en favor obviamente al ciudadano. Y tercero, también hacer útil y visible a esos nuevos cuadros que relativamente la política nacional lo tiene. Entonces, aquí hay que hablar con el ejemplo. Lo hemos hecho, lo vamos a seguir haciendo y no vamos a callar jamás. No vamos a permitir tampoco que vengan vejámenes internacionales a decir que efectivamente uno no está siendo ejemplo y uno se ha apropiado de cosas. Eso es inconcebible, porque a lo largo de nuestra vida política hemos dado la talla para que muchos políticos jóvenes sigan nuestro ejemplo y sigan estando a la altura de un debate de confrontación de ideas y también de gestionar actividad pública de honestidad en Juan, este país. ¿cuál sería el perfil idóneo de un candidato y que llegue al poder ejecutivo? Que tenga una perspectiva ciudadana, que tenga una perspectiva en donde primero es el ciudadano, que luego obviamente esos repartos de la mesa se queden a un lado. Porque ya el Ecuador no puede más, Lisette. El Ecuador lo que necesita no son salvadores tampoco de la patria, que se inventen y saquen como tal mago del sombrero una solución. Necesita gente que ya ha estado vinculada en procesos formativos. Necesita personas que sepan realmente cómo crear una política pública, cómo es el sentido de pertenencia hacia, obviamente, esas pequeñas comunidades que prácticamente no les paran bola en este país. Entonces, este sentido social que muchas veces viene de otras partes del mundo, de otras experiencias, como migrantes, como personas que no están dentro de esta sociedad, es el momento de poder escucharlas, es un momento también de abanderar esas causas. Lamentablemente, como te digo siempre, aquí simplemente vemos este tiempo electoral como, ay, sí, me voy a acercar al ciudadano, ay, sí, me voy a acercar a hablar sus necesidades, pero nunca ven realmente lo que efectivamente se necesita en el país. Se necesita mano dura, se necesita una persona que tenga visión de país, visión de mundo y que traiga también esas perspectivas de mundo hacia el Ecuador y que se puedan generar estas ideas mediante, obviamente, la gestión de nuevos cuadros que permitan visualizar que el político tiene que tener una imagen digna. ¿Y el joven cómo debe ser para que asuma esa responsabilidad? Porque es una responsabilidad grande, Juan, y también hemos escuchado a las personas que dicen, pero ese joven está ahí, ¿qué va a saber ese joven para que asuma ese cargo, Juan? Se tiene que consumir primero no contenido basura. Ahora, tenemos un tema importante con el TikTok, por ejemplo, que ese contenido basura que se consumen en los reels, en los diferentes ámbitos o contenidos o propiamente que lanzan los políticos, no educa. Exacto, no educa. Y lo que se tiene que tener es iniciativa propia para poder hablar las verdades, no solamente en las cámaras de televisión o en las radios, sino también hacia la ciudadanía. La ciudadanía, tal vez, como tenemos una ciudadanía inculta en temas de democracia, consume lo más fácil, pero hay que aprender también a hacer una retrospectiva de cómo nuestra democracia puede estar mejor, con una democracia directa digital o también impulsando técnicas en donde se pueda generar una economía mucho más dinámica hacia un centro logístico internacional. Hay varias soluciones en la mesa, pero hay que ponerlas a favor del ciudadano, no al temor del partido político, no al temor de la persona que está en una organización social o de hecho, o intereses de ellos, sino hay que poner esa perspectiva a favor del ciudadano. Aquí la formación política es nula, pero sí existen personas que nos hemos formado y transformado a lo largo de nuestras vidas para poder combatir con esas causas que lamentablemente nadie abandera y fortalecer a que la corrupción se vaya, a que las personas que no tienen preparación se vayan y dejen y den el paso a una generación que sí está dispuesta a ser formador de futuro. Juan, ¿qué mensaje le podemos dar a los jóvenes que de pronto dicen, bueno, yo quiero participar ya votando, sí quiero ir, pero no quiero que alguien esté ahí direccionándome, quiero aprender cómo poder discernir esto sí, esto no? ¿Qué mensaje les podemos dar a los jóvenes? El mayor mensaje que le podemos dejar a esta juventud es votar a conciencia. Es votar y generar cambios positivos. Generar a que esos cambios puedan ser cambios que motiven a generaciones, que motiven a nuestros hijos, a nuestras familias, a poder cambiar un país que está prácticamente despedazado, en un tejido social que lo han destruido estos políticos y que nadie se atreve a poder hablar lo que es correcto. Hoy hay que tomar la iniciativa, hay que frentear.
este sistema está totalmente quebrado, pero hay una generación de jóvenes, la verdadera generación de jóvenes políticos, no esta falsa que significa violencia o significa pactos debajo de la mesa o regalarse a algún candidato, no. Esta verdadera generación quiere cambiar las realidades y está dispuesta a romper el sistema, a frentear lo que tenga que hacer para que los problemas del ciudadano sean menos y que hoy una generación se levante con esperanza, con fe y más que todo con principios, honestidad y valores, que es lo que necesita el país. Perfecto, y ojalá logremos ese cambio algún día. Le agradecemos al máster Juan Gutiérrez, fundador del colectivo Actúa con Democracia. Gracias, máster, que tenga excelente día. Muchísimas gracias.